Gloria a Dios. Quiero saludar a las personas que estuviesen por vez primera, visitándonos, conectándose. Bienvenidos sean ustedes. Ustedes son un motivo muy especial por el cual hacemos esto. El primer motivo es Dios, adorarlo, escuchar su palabra. Y el segundo motivo son ustedes. Son ustedes nuestros invitados para que conozcan lo que un día nosotros conocimos, de las grandezas del amor de Dios por nosotros, aún siendo pecadores. Y Dios los ama, les quiero decir. Yo soy el pastor Reinaldo Córdoba de la Congregación Renuevo y dispónganse a escuchar lo que Dios quiere hablar a través mío, que es una honra que Dios me permite poder ser un instrumento para la predicación de su palabra. Así que bienvenidos. Y amados preciosos, quiero pedirles por favor que oremos en esta noche por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias por esta palabra. Específicamente, Señor, te pedimos para que tú nos hables, que hables a nuestros corazones de este elemento, de esto que tú tienes preparado para hoy, Señor, que es una porción importante en la vida del creyente. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a traer la enseñanza, la narración, la estructura y la revelación de esta palabra para guardarla en nuestros corazones y poderlo llevar por obra. Amén y amén. Bien, amados, yo les voy a pedir que por favor vayamos a la escritura del Señor a leer Lucas capítulo 22. Lucas 22 y busquemos el versículo 42 en adelante al 44. Dice en el 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Amén y amén. Y algo que en esta noche Dios quiere que nosotros participemos, que nosotros recibamos, entendamos, que le pongamos por nombre el título de este elemento que estaba manifestando en días pasados, de esta porción que es tan importante para la vida del creyente o del nuevo creyente, ¿de acuerdo? Y se va a denominar voluntad. La voluntad. ¿Qué cosa es la voluntad? Y someramente, en síntesis, dice los diccionarios, en resumen, es la capacidad de decidir en libertad lo que se desea y lo que no. Es la capacidad para decidir lo que uno desea y también para decidir lo que uno no quiere, ¿de acuerdo? Y esto es tomado en libertad. Tiene para nosotros como creyentes una profunda significación, porque es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que lleva también conectado con lo más hermoso después de la vida que Dios puso en nosotros, y es la libertad, el libre albedrío. Nosotros encontramos en esta porción de la Escritura que leíamos de Lucas, que Jesús está en un momento crucial de su vida. Jesús, hombre, 33 años, y él sabe que ha llegado ya el momento de poder entrar en la Pascua, la fiesta, la celebración, pero coincidentemente con la celebración de la Pascua va a ser lo que nosotros los occidentales llamamos como la Semana Santa, y en esos tiempos para él era el tiempo de la entrega, del sacrificio, de la cruz, del Calvario, de la mayor vergüenza que iba a pasar en 33 años, la mayor humillación, de la mayor soledad en la cual se iba a encontrar Jesús. A todo eso, Jesús como hombre, como tú y como yo, también hubo momentos que se sintió como este instante intimidado. Se sintió quizás en esa disyuntiva. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente valdrá la pena? ¿Realmente lo hago o no lo hago? Y por eso es que Jesús, se va aparte
y se pone a orar y busca de la presencia de su Padre en oración, no físicamente, sino en oración, y le dice: Señor Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ahí Jesús lleva implícito en esta frase, en esta oración, que la voluntad de Él, como Jesús, como hijo de María, como hombre, como amigo de sus discípulos, etc., como hombre que no le iba a gustar lo que va a tener que vivir, lo que va a tener que pasar en esos 3 días. Pero Él también sabe cuál es la voluntad del Padre. Y por ello va como un último recurso a buscar al Padre y decirle: papá, lo que nosotros podemos hacer también, o tu hijo puede hacer, o tu nieto, tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Pero de todas maneras, si es posible, aparta esta copa, aparta este cáliz, aparta este trago amargo que voy a vivir en estos 3 días. Pero al final de cuentas, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se rinde a la voluntad del Padre. Se rinde a la voluntad del Padre, pero el Padre sabe que ese hijo en la carne también está con temor, está con miedo. Ese hijo también está algo asustado. Y yo recuerdo en días pasados a mi nieta Sofía, sus padres la tuvieron que llevar a vacunarla donde el médico, y le tenían que poner 2 vacunas, que por esto de la pandemia no habían salido y no habían hecho tampoco eso de las vacunas. Entonces ya era tiempo de poder ponerla al día, y la llevan donde el médico y le ponen las 2 vacunas inyectables, y la bebé pues salió llorando, se asusta, el dolor, etcétera, etcétera. Y en días pasados nosotros fuimos al local de la iglesia, al nuevo local en el cual ya se les va a estar dando la dirección del local administrativo de la iglesia, y ella no lo conocía. Y vio como una casa muy similar al consultorio, los médicos, qué sé yo, y ella se asustó y no quería subir. Tenía miedo. ¿Y qué es lo que hace mi esposa? Mi esposa la abrazó, la cargó y poco a poco fue subiendo con ella para que pierda el miedo. Algo similar es también lo que está sucediendo con Jesús, y que también pueda pasar con nosotros ante circunstancias que nos intimidan. Y por ello es que el Padre, en su amor, misericordia y sabiduría, pese a que sabía que Jesús, la parte divina, era Él también, pero en la parte humana era hombre, y Jesús en ese momento, dice ahí la Escritura, una vez que se rinde Él ante el Padre, dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre. Encontramos nosotros 2 cosas. La primera, o 3 cosas. La primera, que Jesús se rinde a la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Y por consiguiente a ello, a rendirse a la voluntad, es que el Padre le envía un ángel para fortalecerle. Y también después, en respuesta a ello, ¿qué es lo que hace Jesús? Nuevamente ora, pero más intensamente. Y eso es lo que nosotros debemos observar cuando nosotros no queremos rendir nuestra voluntad al Señor. Cuando nosotros nos sentimos intimidados, nos sentimos acorralados con las circunstancias y no nos queremos rendir a la voluntad. Lo que tenemos que hacer es: Señor, yo no estoy de acuerdo con esto. Señor, a mí no me parece, pero tú sabes, y yo me rindo a ti. Yo me rindo a tu voluntad, y el Señor, si no te quita la prueba, el Señor te va a fortalecer para que puedas soportar la prueba. Y lo que nosotros tenemos que hacer es orar más intensamente. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos lo que les decía, que la voluntad venía a ser la capacidad de decidir,
en plena libertad, lo que se desea y lo que no se desea, lo que se va a decidir por hacer o lo que se va a decidir en no hacer. Pero también ahí debemos nosotros captar algo, que externamente hay influencias que se mueven cerca de nosotros, en torno a nosotros, y que éstas pueden llevarnos a decidir erradamente, que pueden llevarnos de repente a tomar una decisión errónea, equivocada, haciendo uso de nuestra libertad. Y el Señor no nos quita la libertad, el libre albedrío, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión en esa voluntad que Dios nos ha puesto. En nuestra voluntad, el enemigo, las circunstancias, el mundo, lo que se mueve, va a tratar siempre de robarnos la voluntad nuestra por una decisión acertada en el Señor y hacernos decidir. Muchas de las personas que hemos pecado o que están pecando en este momento están decidiendo ellos en su pleno juicio, en su plena voluntad. Nadie los está obligando, los están invitando, sí. Les están mostrando los mantos babilónicos que predicaba el otro día, les están mostrando a esas personas las cosas agradables o las cosas desagradables, y en la libertad esa persona toma la decisión errada, errónea, y se aparta, y después hay consecuencias en su vida. Yo quiero que también, por favor, podamos ir en este momento a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6. Y veamos la oración más antigua, creo, que tengamos nosotros los evangélicos o los católicos, como es el Padre Nuestro. Y en este capítulo 6, en el versículo 10, hay una parte que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Y en el clamor del hombre, en esta oración, en esta relación con Dios, uno está deseando que venga el reino de Dios en medio de nosotros, porque es un reino de amor, un reino de paz, un reino de unidad, un reino de sanidad, un reino de prosperidad, un reino de provisión, un reino en el cual su misericordia y su gracia va a estar albergando, va a estar guardándonos, va a estar bendiciéndonos a nosotros, a nuestros familiares y todo lo que pueda estarnos rodeando. Entonces nosotros estamos clamando porque el reino de Dios venga a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. ¿De acuerdo? Pero lleva conectado en ese versículo: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es la decisión del orante, del que está orando, es la decisión de la persona de que se haga la voluntad de Dios, porque si no se hace la voluntad de Dios en nuestras vidas, el reino se sigue alejando y no va a llegar. Todos quisiéramos que la presencia de Dios esté en nosotros, esté con nosotros, ¿verdad? Que la presencia de Dios esté en tu casa, que la presencia de Dios esté a tu lado, esté escuchando tu clamor, que hay un familiar enfermo, que hay una persona sin trabajo, que hay una persona en necesidad económica, y que tú te pongas a orar y que comience a proveer de parte de Dios de una forma sobrenatural. Eso es hermoso, eso es cuando el reino de Dios se ha acercado. Jesús decía: porque si por el dedo de Dios yo voy a orar, voy a sanar y va a haber milagros, sanidades y prodigios, es porque el reino de Dios se ha acercado. ¿De acuerdo? Todos deseamos eso, muy bien, pero si nosotros no rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, todo eso va a quedar solamente en un estudio, en una lectura, mas no va a ser evidente en nuestras vidas. Por lo cual, una cosa te lleva a la otra, y la voluntad de Dios nosotros tenemos que respetarla y tenemos que pedirla para nuestras vidas, para poder nosotros recibir la presencia de Dios, el reino de Dios. Miren, amados, en estos tiempos nosotros hemos visto situaciones con este tema de la pandemia y también paralelamente a la pandemia, personas que han enfermado y también personas que han fallecido, familiares que han fallecido. Y hay
personas que, por ejemplo, me decían de una persona por la cual estuvimos orando, que esta persona estaba con un cáncer terminal, una señora, y me decían que su hijo, que no estaba muy cercano al Señor, que no era de la iglesia ni nada de esas cosas, pero que su hijo también estaba esperando un milagro por su madre, lógico. Pero conforme pasaban los tiempos, los meses, y no sanaba la madre y seguía empeorando, entonces su hijo comenzó a renegar más de Dios y a no querer nada con Dios, ¿de acuerdo? Y falleció la señora. Entonces no sé más de este hombre, de este muchacho, no sé más de él, pero vamos al tema de que eso suele suceder muchas veces y lo culpamos a Dios. Nosotros como seres humanos quisiéramos vivir eternamente. Nosotros como seres humanos quisiéramos que nuestros seres queridos nunca mueran, ¿de acuerdo? Pero también la persona que parte, que muere, muchas veces también quiere descansar, sobre todo en temas como enfermedades tan crueles o tan duras como el cáncer, y que están sufriendo y quisieran ya descansar y poder estar acunados en los brazos del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos que la voluntad de Dios ha sido diferente a nuestra voluntad, como sucedía en ese momento cuando iniciamos este tema con Jesús y la voluntad del Padre, entonces nosotros estamos deshaciendo lo que una vez decíamos: hágase tu voluntad, Señor, tanto en la tierra como en los cielos. Nosotros debemos entender que debemos conocer a Dios y, aunque nos duela en algunos momentos, aceptar su voluntad. ¿Por qué aceptar la voluntad de Dios? Porque Él es el Padre, Él es tu Padre, Él es Dios. Y si nosotros queremos, podemos ver en Romanos algo más para poder ver la necesidad de aceptar la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12 y en el versículo 2 nos dice algo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a ser agradable? Si yo estaba pidiéndole a Dios por ese trabajo que me iba a pagar tanto y que iba a solucionar todos mis problemas, y al final de cuentas no se dio y se lo dieron a otro. ¿Cómo va a ser agradable y perfecta la voluntad de Dios si estaba pidiendo por mi madre, por mi padre, para que no fallezca y falleció? ¿Cómo va a ser agradable si falleció mi hija o me falleció mi hija y yo no quería eso? ¿Cómo va a ser agradable eso? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero tienes que leer completamente este versículo. Te recomiendo que leas este capítulo 12 que dice un sacrificio vivo. Porque empieza el apóstol Pablo diciendo: así que, hermanos, os ruego, se está dirigiendo a ti y a mí como hermanos en Cristo, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De acuerdo? Sacrificio personal. Y ahí, en versículo 2, tan solo el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para nosotros conocer la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta, primero tiene que haber una transformación en nosotros. Y la transformación no te la van a dar los estudios, ni la experiencia en el Evangelio, ni los años que puedas haber pasado en un seminario teológico. La transformación la está dando la buena voluntad de Dios y tu voluntad, que la rindas al Señor. Cuando nosotros decidimos poder ser transformados por Él, no que nos laven la mente, no es que nos laven el cerebro y que nos metan cosas raras en la cabeza, eso no, sino que nosotros tengamos que renovar nuestro entendimiento, que nuestra relación con Dios es una relación viva y eficaz del día a día, y nuestra relación con Dios no se va a limitar tan solo por pertenecer a una filiación de iglesia, de denominación o asistencia a cultos. La transformación viene de adentro hacia afuera. Hay algunos, aún hermanos en Cristo de algunas denominaciones, qué sé yo, que creen que la transformación es por la forma de vestirse. Eso es de afuera hacia adentro.
Porque nosotros podemos cambiar nuestra forma de vestir, las mujeres ya no usar pantalones, usar faldones largos y ya no pintarse, estar con la cara lavada. Pero eso es lo externo. Lo externo es importante, pero más importante es lo interno, que nazca de adentro hacia afuera. Y nosotros tenemos que ser transformados de adentro hacia afuera. No, la transformación no es en lo visible, sino es en lo invisible para el hombre. Porque lo que es invisible para el hombre es visible para Dios. Y Dios es exaltado, porque en el versículo 1 decía, es vuestro culto racional. Este es el verdadero culto racional. ¿Qué cosa? La transformación. El culto racional al Señor es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, poder nosotros ofrecernos al Señor, y esa libertad que Dios nos dio, ese cheque abierto de libertad que Dios nos dio, que es el libre albedrío, nosotros poderlo endosárselo al Señor y decir, Señor, no es mi voluntad, sino es la tuya. Nosotros en la renovación de nuestro entendimiento tenemos que rendir nuestros pensamientos. Muchas veces en una congregación, llámese Renuevo o X congregación, el pastor o el líder o el apóstol, qué sé yo, le dice al discípulo, le dice al hermano, al congregante, eso es bueno y eso es malo. Esto no lo hagas. No te lo prohíbo, pero te recomiendo que no lo hagas. No, es el parecer de él. No, a mí no me parece. No, yo no creo. Me voy de esta iglesia porque me están diciendo esto, me están opinando en contra de lo que yo quiero. Eso no es ser creyente. Eso es decir, ya, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Porque yo hago lo que me dé la gana. Y las cosas se hacen como yo quiero. Eso no es ser valiente, eso no es tener la voluntad sujeta al Señor. No, yo me sujeto al Señor, pero no a los hombres. Pero Dios usa a los hombres. Y Dios te quiere usar a ti, cabeza de calabaza. Y te quiere usar así con tu cabeza de calabaza y te quiere sazonar y te quiere adornar y quiere limpiarte esa cabeza, no lavarte, sino limpiarte esa cabeza de tantas cosas que hemos recogido del mundo. Para que lo que nace de tu corazón, la voluntad de hacer las cosas sea agradable para el Señor. Y confiar que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Si nosotros podemos ir al libro de Filipenses, ya para terminar, a Filipenses, mis amados, en el capítulo 2, y dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué más dice? Por su buena voluntad. Dios en su buena voluntad creó al hombre, el cielo, las estrellas. Dios en su buena voluntad agradable y perfecta le dio al hombre el libre albedrío. El hombre usó la libertad y el libre albedrío muchas veces como libertinaje y hasta ahora lo está haciendo, ¿verdad? El hombre en su libre albedrío hace uso de ello para las cosas mezquinas o personales que le va a dar una satisfacción personal o un gusto personal. Pero no invierte la libertad en poder rendir su voluntad al Señor. La voluntad es la que nosotros vamos a tomar la decisión. Dice ahí en este libro de Filipenses que estábamos leyendo, dice ahí que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. El querer es lo que tú deseas. El ejemplo duro y triste que sucede, por ejemplo, cuando un padre o una madre está enfermo. Y por ejemplo, la semana pasada falleció el papá de un hermano en Cristo de la iglesia, y para él ha sido duro. Ha sido duro, como es natural, porque él es cristiano, su esposa es cristiana, tiene sus hijitos, etc. Y él me decía, ¿no? Nos escribíamos y me decía, a mí me duele mucho porque hace como 2 días había estado con él y se despidieron de lo más bien. Y al día siguiente fallece el Señor. Y no era una persona anciana, pero tenía una enfermedad que ha venido arrastrando por 14 años. Yo le decía a él, mira, lo deseable hubiera sido que él permanezca, que siga con vida. Pero el Señor le regaló 14 años a tu padre porque escuchó tu oración cuando tú recién estabas conociendo a Dios. Él me dice, yo llegué al Señor casualmente porque mi padre tenía esta enfermedad. Y yo, cuando llego al Señor, lo primero que le pedí es que le dé salud a mi padre, que le dé vida a mi padre.
Él era soltero, él estaba estudiando en la universidad. Que él vea un día, me vea casado con hijos. Y Dios se lo concedió. Dios le extendió la vida por 14 años porque escuchó tu clamor, pese a que no eras un cristianazo con años de experiencia ni nada de esas cosas, pero él escuchó el clamor de este muchacho. Y le dio vida a este señor para que viera a su hijo graduado de profesional, que lo vea que se enamora, se ennovia con una cristiana, se casa con la cristiana, tiene sus hijos nacen sanos, bonitos y juega con ellos algunos años. Entonces la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero llegó un momento en el cual tenía que ir. Entonces uno, en el querer, como de este muchacho, en su querer era que no se quede 14 años con él, sino 28 años, que siga viviendo 30 años, 40 años más. Es la voluntad, es el querer de uno, es el deseo de uno. Pero ¿dónde está el hacer? El hacer, que también es puesto por Dios, es ese tramo del querer al hacer, es cuando uno tiene que renunciar a su voluntad, como lo hizo Jesús. Nos llamamos cristianos, hagamos como Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor ahí te va a fortalecer. Y el Señor ahí escuchará tu oración más intensa por ese momento que vas a pasar, para que o te libre de la prueba, de la circunstancia, o te fortalezca para salir airoso. Nosotros podemos entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sabes por qué? Ahora que estás en tu casa, posiblemente, anda a tu cuarto o anda al baño. Ahí hay posiblemente vas a tener ahí una superficie, quizás enmarcado de un vidrio, y ese vidrio se llama espejo. Mírate ahí. Y entonces en ese espejo vas a encontrar que tú eres la respuesta a su voluntad, de que tengas vida. Y si tienes vida y esperanza, de que puedas tú entender que la voluntad de Dios ha sido darte vida y extenderte los días hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, hasta dentro de un año, hasta de 10 años, 20 años. Es la voluntad de Dios. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios. Va a haber momentos que nos va a doler. Va a haber momentos que nos va a llevar a un sacrificio. Pero también recordando lo que Pablo decía en esa carta a Romanos, en la cual decían que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras decisiones en la voluntad, en la libre voluntad, presentársela al Señor, como diciendo: Señor, yo deseo esto, yo quiero esto. Como decía Jesús en esos momentos que él clamaba más intensamente: Señor, si es posible, aparta esto de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros podemos querer algo, pero nosotros tenemos que preguntarle a Dios si Él también quiere eso o quiere otra cosa diferente. Y si Él quiere algo contrario a lo que nosotros podemos estar deseando, rendirnos a Él y decirle: Espíritu Santo, fortaléceme y ayúdame a aceptar tu perfecta voluntad. Vamos a orar, mis amados, por esta noche. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos hablas de voluntad, Señor, y muchas veces nosotros hemos recitado esa oración diferente a lo que realmente pensábamos. En vez de decir que se haga tu voluntad, muchas veces internamente o en el momento de necesidad, era como dijéramos: hágase mi voluntad y no la tuya. En esta noche entendemos, Señor, que tu voluntad es siempre agradable y perfecta. Pero para lo cual, Señor, tenemos que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, nuestros pensamientos. Tener la disposición que tuvo Jesús para rendirse a tu voluntad, Padre. Tener esa disposición de Cristo y poder tener esa intimidad para orar intensamente en los momentos que estamos clamando por tu voluntad, Señor. Oramos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo, para que nosotros podamos seguir siendo transformados, para ser conforme a tu voluntad y no a la voluntad del hombre. Que las cosas que nos puedan rodear y que quieran influenciar para quebrar nuestra voluntad y llevarnos, Señor, como una cascada de consecuencias y de problemas, a hacer las cosas en la libertad, a hacer las cosas malas contra ti.
que no sea, Señor, en nuestras vidas, que nosotros aprendamos a definir, a decidir, y que nuestra voluntad esté sujeta, Señor, a ti, y no esté libre para el mundo. En libertad nosotros escoger que nuestra voluntad esté dependiente de ti, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, mis amados, tratándose de la voluntad y de la libertad, yo quiero orar por aquellas personas que en su libertad van a poder honrar al Padre, bendecir al Padre con su diezmo, con su ofrenda, a través de una transferencia, un depósito, etcétera, etcétera. Porque eso, en la iglesia de Cristo, nadie te cobra, nadie te persigue, nadie te impone. Te invitan y te dicen, esto es bueno, esto es de Dios, porque eso es la honra del Padre. Y estamos nosotros siendo unidos para colaborar con la obra del Señor. Entonces uno lo hace en su voluntad y en su libertad. Y así que si tú vas a hacer un depósito, vas a honrar al Señor con tu diezmo, con tu ofrenda, con tu apoyo para Adulam, por favor, inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por este momento. Yo te doy las gracias, Señor, por la ofrenda, por el diezmo, por la ayuda, Señor, para tu templo de este hermano, de esta hermana. Oro, Santo Espíritu de Dios, por que la voluntad de Él sea conforme a la tuya, agradable y perfecta, Señor, y que en su voluntad y en su libertad, Señor, están levantando ofrenda y honra a ti, Señor, en tu palabra y en el diezmo. Gracias te doy, Señor, por su vida. Bendícelo, Señor, multiplícalo, Señor, con tu favor, con tu gracia, Señor, sobre su vida, sobre su salud, sobre su familia, sobre sus finanzas. Bendícelo, Señor. Tú conoces los deseos de su corazón, conoces sus necesidades, y, Señor, te pido por él, por ella. Gracias te doy. Amén y amén. Hay una cuenta bancaria que aparecerá para que tú puedas hacer tu depósito o tu transferencia bancaria. Y si tú te conectaste por primera vez, te pido también que me sigas en esta breve oración. Di conmigo estas palabras. Gracias te doy por mi vida. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Entre en mi vida y ayúdame a caminar de tu mano, reconociendo a Jesús de Nazaret como mi Señor, mi único Salvador. Amén y amén. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por esta vida, por esta persona. Bendícela, Señor. Bendice el pan de su mesa. Bendice la provisión económica. Bendice, Señor, su salud. Bendice su familia, Señor. Bendice su trabajo o estudios o las actividades a las cuales se dedica, y ábrele puertas, Señor. El Señor te dice a ti que Él te va a abrir una puerta mayor que la que se te ha cerrado. Créelo, y va a venir de Dios en estos próximos 10 días. Amén. Que Dios me los bendiga, pero antes de ello no se olviden, mañana miércoles empezamos el seminario Restaurando la Familia. Todos tenemos una familia, provenimos de una familia, y también nosotros muchas veces hemos venido de familias disfuncionales como el que habla. Y vamos a encontrar el propósito divino del Señor que está en la palabra, y lo vamos a tratar con los pastores Arriaga, con mi esposo y conmigo. Vamos a estar miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche en este seminario. Y lo único que tenemos que hacer es presentar una ofrenda. Una ofrenda vía Yape que se les va a dar, que también va a aparecer la publicidad, o pregúntenle al pastor Gilmer Méndez, escriban al pastor Gilmer Méndez o la pastor Ruth María Miranda Barrero, su esposa, pregúntenle, y una vez que hacen el depósito, ellos van a tomar sus datos para poderlos incluir un Face privado en el cual se va a estar dando estas enseñanzas. ¿De acuerdo? Y esto, el entero es para Adulam. Es para poder colaborar con la edificación de Adulam. Lo mismo las mascarillas que ya estamos poniendo a las ventas, y también ya están los horarios de atención y el lugar de atención para poder adquirir esas mascarillas, que están muy bonitas, con el logo bordado, están muy lindas, y que estás colaborando con Adulam. Y está a un precio muy cómodo. Que Dios me los bendiga, mis amados, y nos estamos viendo mañana en el seminario, pero antes conmigo a las 7:30 de la mañana en Recargándonos en Cristo. Que Dios me los bendiga.